Nos preguntan muchas veces por qué estudiamos tanto la Biblia. No nos cansamos de estudiar la Biblia porque es la espada, es la palabra de Dios. La Biblia es literalmente la palabra de Dios. No es que la llamamos la palabra de Dios, sino es que es la palabra que Dios nos dejó a nosotros. Dice San Pablo cuando le escribe la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 en adelante, toda la escritura, del Génesis al Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto y Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Leí en la Nueva Traducción Viviente. Esto es lo que es la palabra de Dios para nosotros, es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Por eso no nos cansamos de leerla, por eso no nos cansamos de estudiarla, por eso no nos cansamos de practicarla, porque ella nos da vida. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, habla de tomar la armadura, ¿recuerdan? Efesios capítulo 6, Pablo dice, tomad toda la armadura de Dios. ¿De quién es la armadura? De Dios, no es nuestra. Nosotros la tenemos que usar, pero Dios nos da esa armadura. Y termina hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿De quién es la espada? Del Espíritu. No es mi espada. Esta es mi Biblia, pero esta espada es la espada del Espíritu que Dios me da a mi vida. Y es tan importante, la espada, esta espada en las manos de Jesús, la vemos en muchas ocasiones, pero muy evidente cuando fue tentado en el desierto, ¿recuerdan aquella ocasión? Y el Señor Jesús repite reiteradas veces, escrito está, escrito está, escrito está. Por eso es necesario conocer esta palabra. Cuando conocemos la palabra de Dios, estamos hablando de esta espada. Es una espada. Cuando Efesios habla de la armadura, habla para estar firmes en el día malo. Y es una armadura que en general es para defensa. La coraza, el yelmo o el casco, el calzado, todo es para defensa, pero la espada sirve para defensa y sirve para ataque. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sirve para defensa y sirve para ataque. Y cuando el Señor Jesús dice, escrito está, el diablo se tuvo que callar la boca y tomarse el palo, como dicen ahora. Lo tuvo que dejar solo, porque cuando sabemos la palabra de Dios, sabemos cómo resistir al diablo. Muchas veces no sabemos, y el diablo le nombraba la Biblia, El diablo le nombraba la palabra, pero no le nombraba el contexto de lo que decía. Entonces el conocer la palabra hace que podamos saber usar esta espada de la que vamos a estar hablando ahora. La espada en manos de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan esos tres muchachos? Cuando lo amenazaron con el horno del fuego. Ahora estamos ensayando una canción que tiene que ver con eso. Pero lo amenazaban con el horno del fuego y ellos le dijeron al rey estas palabras. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Recuerda esas palabras? ¿De dónde sacaron esas palabras? Ellos repetían las palabras que Dios había hablado a través del profeta Isaías, en Isaías 43:2. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Estos muchachos se enfrentaban el horno de fuego no solos, sino de la mano de la palabra de Dios. Ellos sabían en que Dios habían confiado y sabían usar la espada. La espada del Espíritu Santo hay que saberla usar. Por eso debemos prepararnos cada día y nunca nos debemos cansar de estudiar la palabra del Señor. Cuando Pedro da su primer sermón frente a los judíos después del Pentecostés, Pedro repite reiteradas veces en Hechos 2:16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Él repite lo que había dicho Joel, una profecía que está en el Antiguo Testamento. Él la repite, esto es lo que dijo el profeta Joel. Eso es usar la espada. Después, más adelante, en Hechos 2:25, en el mismo sermón dice, porque David dice de él, hablando del Señor Jesús, él usaba la espada en cada momento del sermón. Y fíjese qué llamativo que es, que en Hechos 2:41, cuando él termina de predicar, dice la palabra así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Cuántos se añadieron ese día?
3.000 personas. Ay, sueño con ese día en que yo predique y 3.000 se añadieron. Y que no me agrande. 3.000 personas se entregaron y no era tanta gente como hay ahora, pero 3.000 personas. ¿Por qué se entregaron 3.000 personas? ¿No les llama la atención que ante un sermón de un hombre que era la primera vez que predicaba en público, un tipo que hacía pocos días era miedoso y mete pata porque Pedro había cometido todos los errores juntos, pero ahora estaba lleno del Espíritu Santo y Pedro cita la palabra, usa la espada del Espíritu? Y fíjese, Hebreos 4:12 nos da el secreto de por qué tuvo ese resultado. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. La palabra de Dios tiene vida y transforma vidas. Cuando el predicador habla de la palabra de Dios, no es que el predicador le da vida. Al revés, la vida que hay en la palabra nos da vida a nosotros y a todos los que estamos escuchándola. Cuando hablamos de la espada del Espíritu, estamos hablando de la palabra viva y eficaz. No solo que está viva, sino que además es eficaz. Tiene vida, transforma, renueva, sana, fortalece, adivina por así decirlo, porque el Señor sabe todo lo que hay en el interior nuestro y por eso obra de esa manera. Pero también es eficaz porque hace la obra que tiene que hacer. Uno puede estar vivo y no tener fuerza para hacer nada. Hay mucha gente viva y que pasa la vida sin hacer nada. Pero la palabra de Dios no solo está viva, sino que es eficaz. Viene para hacer la obra que está escrita en esta palabra. Cuando la palabra de Dios dice algo y el Espíritu Santo afirma, eso es lo que yo dije, entonces esa palabra se cumple en tu vida, en mi vida y en cada uno que la cree. Por eso decimos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, quiero entrar en un tema que es tan, para mí es urticante. Romanos 13 dice una frase, dice 13 versículo 11, Romanos 13 versículo 11 en adelante. Dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Qué hora es? ¿Hora de qué? De levantarnos del sueño. Pero ya estoy despierto. Mire, hoy hablaba con un compañero, estábamos ahí y yo le decía, ¿nunca te pasó que te levantaste con toda la fiaca y saliste y después que estabas ahí ya preparado para irte te das cuenta que estás dormido y que te tenés que volver a levantar? Estabas soñando que se había levantado, ¿nunca le pasó? A mí me pasó y me agarré, y qué mal que me levanté ese día. Sueña que se levantó y que ya está y con todo el cansancio encima, pero resulta que todavía estaba dormido. ¿Cuántas veces hablamos dormido? Mi vieja se reía de mí porque ella me escuchaba hablar dormido y venía y me empezaba a hacer preguntas para adivinar mi secreto. Mariuquita no era, no, Mariuquita tenía lo suyo. Pero ella en serio me empezaba a hacer preguntas para que yo siga hablando dormido, entonces enterarse a ver en qué andaba el negro. Pero fíjese, muchas veces hablamos dormido, no le pasó otras veces. Algunos hasta caminan dormidos. A veces creemos que estamos despiertos porque ando, porque camino, porque hablo, porque predico. Y en realidad a veces estamos dormidos. Que camine, que hable, no quiere decir que esté despierto. A veces lo hago dormido. Por eso la palabra del Señor dice, es hora de levantarnos del sueño. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La venida del Señor está cerca. El domingo pasado lo repetía el pastor también a esto. Y dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué dice ahora? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos ¿qué? Las armas de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla de la armadura y entre la armadura está la espada. Nosotros no nos podemos poner la armadura del soldado arriba del vaquero viejo. No nos podemos poner la armadura del Espíritu, no nos podemos poner la armadura de Dios arriba de los harapos del pecado. Es necesario que cuando queremos usar la espada del Espíritu lo hagamos en santidad, lo hagamos realmente como corresponde. Por eso el apóstol dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. No puedo vestirme las armas de la luz si primero no deseché las obras de las tinieblas. Esto es lo que nos hace estar dormidos muchas veces.
Y queremos esto y me cuesta y lo dejo y después lo tomo de vuelta. Me mantengo dormido, creí que estaba caminando, pero en realidad estaba soñando. Entonces la palabra, yo sé que es dura en este aspecto, pero es real. Para despertarnos, es hora de levantarnos del sueño, pero si yo estoy despierto, no. Estás dormido muchas veces, estamos dormidos muchas veces. Porque todavía queremos ponernos la armadura del Espíritu Santo, la armadura que Dios nos da, arriba de los harapos del pecado, arriba del vaquero viejo, arriba de la remera sucia. No, los zapatos que no sirven hay que sacarlos, los vaqueros viejos, la remera sucia hay que sacarla y ponerse realmente, ajustar el lomo como dice, ponerse la coraza de justicia, ponerse el yelmo de la salvación, pero para ponerse esa armadura, el calzado del Evangelio de la Paz, para ponerse esa armadura, primero me tengo que sacar lo otro. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Es así. Nunca vi un soldado de esto. Yo veo me gustan ver esas películas de guerra así, y los veo así, pero nunca lo vi que se saque eso y tenga un vaquero viejo abajo. Se ponen la ropa y se ponen el chaleco antibala y se ponen toda esa ropa, pero antes se sacaron todo lo demás. Por eso es necesario que tengamos en cuenta esto. Pero ahora fíjese qué importante. ¿Nunca escuchó la frase más peligroso que mono con revólver? Es una frase vieja, ¿la escuchó? Yo solo la había escuchado. O mono con cuchillo, algunos dicen. Bueno, usar la palabra de Dios sin tener en cuenta que es la espada del Espíritu Santo es tan peligroso como un mono con revólver. Y aunque suene muy así nomás lo que estoy diciendo es tan importante porque quiero que le dé la importancia que tiene. Nosotros, la iglesia, tenemos un arma poderosa, que es la espada del Espíritu. Fíjese en Hechos 1:8, un versículo que todos conocemos. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos escucharon este versículo alguna vez? ¿Sabe? Esa palabra poder es dunamis, o dunamis, algunos dunamis, otros dunamis, pero significa gran poder, poder milagroso, significa potencia. Es un gran poder. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros recibiremos poder, es una promesa de Dios, una promesa que el Señor nos hace y es un gran poder. Y yo pensaba en esto, tenemos en nosotros el poder del Espíritu Santo. Pero pensaba, por ejemplo, cuando cae un rayo, el rayo tiene millones de voltios, podría iluminar a toda una ciudad, pero ¿qué hace el rayo cuando cae? Solo destruye. Y tiene potencia y podría, algún día, espero que puedan aprovechar la energía eléctrica que tiene un rayo y puedan iluminar ciudades. Pero hoy por hoy el rayo solamente destruye. ¿Qué pasa si no sabemos usar la espada del Espíritu? Efesios 6:17 que lo leíamos dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tenemos en cuenta esto, debemos tener en cuenta que cuando hablamos la palabra de Dios, debemos depender del Espíritu Santo, sí o sí. Yo no puedo hablar lo que a mí se me antoja. Yo tiemblo cuando hablo la palabra del Señor aquí adelante y en casa me tomo todo el tiempo del mundo para no decir algo que no corresponda. Y a veces prefiero no hablar de un tema que tengo duda y hablar de lo que estoy seguro. Y si algo tengo duda, lo consulto con el pastor. Pero no voy a hablar de algo que tenga dudas, porque el Espíritu Santo me tiene que guiar. Y cada vez que hablo, cada vez que estudio la palabra, cada vez que me pongo, no solo yo, cualquiera de nosotros, que tenemos que interpretar un pasaje o algo por el estilo, debemos buscar la guía del Espíritu Santo. Porque esta Biblia, esta palabra no es mi palabra, es la palabra de Dios. Esta espada no es mi espada, es la espada del Espíritu Santo. Entonces es tan importante que podamos comprender esto, porque de esta manera entenderemos que hay una sola manera de entender y comprender y poner en práctica la palabra de Dios y es a través del Espíritu Santo. Amén. Esto es así. La palabra es la palabra de Dios. Ahora, fíjese cuando Pedro en su segunda carta, 2 Pedro 1:19, dice algo que es tan importante. Y esto quiero que le demos tanta importancia porque estamos hablando de la palabra de Dios. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Se escuchó bien? La palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, a la palabra de Dios yo no la puedo leer así nomás, yo tengo que estar atento. Yo me leí 3 libros ayer. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Qué decían? No sé, pero me leí 3 libros. No sirve.
Si yo no leí con atención lo que estoy leyendo, Dios no me pudo hablar. Es como que una persona me habla al lado, vio, hay personas que... Y terminó de hablar y dice, ¿qué te dijo? Yo qué sé. Bueno, pasa así. Si uno lee la palabra del Señor sin ir interpretando, entonces va a terminar de leerla y no va a entender nada. Dios no le puede hablar cuando lee la palabra de Dios apurado. Pero fíjese, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento. Y el versículo 20 dice, entendiendo primero esto. Atención, porque él dice, tenemos que estar atentos entendiendo primero esto. Es importantísimo. Primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Se entendió bien? La palabra de Dios, ¿la puedo interpretar a mi manera? No, porque ninguna profecía es de la Escritura, es de interpretación privada. ¿Quién interpreta la profecía? El Espíritu Santo. Y Él la transmite. ¿Ve por qué es tan importante entender que no es mi espada? Algunos dicen, tengo mi espada en la mano. No es tu espada, es la espada del Espíritu Santo que Dios te la pone en tu mano para que la uses conforme al Espíritu Santo te guíe. Amén. Entonces, fíjese qué importante. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? El versículo 21 dice el por qué. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, lo digo en otras palabras, la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿se entiende? Entonces, ¿quién escribió esta palabra? El Espíritu Santo, a través de los hombres que usaron esa tinta, esa pluma o quién sabe qué. Pero el Espíritu Santo fue el que dio esa palabra. Entonces yo no puedo interpretarla a mi manera. Yo le tengo que preguntar al Espíritu Santo, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Por qué dije que es tan peligroso usar la palabra sin el Espíritu Santo como mono con revólver? O mono con espada, si queremos hablar de la espada del Espíritu. Porque hay mucha gente hablando de la palabra de Dios como si la entendiera y tiene una revelación nueva y dice que tenga cuidado. Porque son monos con revólver, tiran para cualquier lado. Una vez vi un video de unos, se ve que eran guerrilleros, algo así, en medio de una selva, y le dieron un mono una AK-47, esa arma, vio que tira un montón de tiros, y el mono empezó, desaparecieron todo. Claro, no le podés dar a un mono una AK-47, no le podés dar un revólver a un mono, pero tampoco le podés dar la palabra de Dios a alguien que realmente no le interesa lo que dice el Espíritu Santo. Entonces, cuando interpretamos o cuando escuchamos a alguien, realmente pidámosle al Señor la guía para que Él nos dé la sabiduría y la dependencia del Espíritu Santo para que Él nos esté diciendo qué es lo que realmente quiso decir. Amén. Antes no teníamos tantos canales de televisión, teníamos apenas 4 o 5, cuando había señal. Y después que el otro de arriba giraba la antena, si no, ni tampoco así. Pero hoy tenemos canales de YouTube por todos lados. Vemos predicaciones de todo el mundo. Vemos estudios bíblicos de lo que le pidamos. Si comemos todo eso, vamos a comer frutas lindas y frutas envenenadas. No sé si me explico. Hay hermanos que son ungidos y realmente dependen del Espíritu Santo para predicar. Pero también hay monos con revólver. Entonces es necesario que yo en mi casa busque del Señor y busque del Espíritu Santo en oración y con la lectura de la palabra cada día. Y si es necesario, tiene gente a quien consultarle. Tiene maestros de la palabra. El pastor es un maestro de años en la palabra, estudiando la palabra, y él no se presenta así, pero sigue estudiando. Y seguís en la universidad todavía. Sigue en la universidad estudiando, no en la global, pero en un nivel superior. Así que si tiene dudas, consulte, pero busquemos del Espíritu Santo, porque no podemos usar la espada del Espíritu a nuestro antojo, porque como dice la palabra, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. Bueno, hoy me vine con todo, pero la espada va a cortar, tiene que cortar. La espada tiene que cortar. Pero hay algo que quiero ir completando esto con algo que me pega muy fuerte. La espada es nuestra arma, pero también la espada es el legado que Dios nos dio para dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. La espada del Espíritu Santo es nuestra arma, pero también
cuando nosotros ya no estemos, esta espada del Espíritu Santo tiene que quedar como legado a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si no, hemos pasado sin dejar huella. Tenemos que dejar una huella marcada. Cuando Dios le habla a Moisés en Deuteronomios capítulo 6, versículo 1 en adelante, Dios le habla a Moisés y Moisés le habla al pueblo de Israel diciendo: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2, para que temas, ¿para qué? Para que temas, ¿y qué más? Para que temas a Jehová tu Dios, ¿haciendo qué? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. ¿Quiénes? ¿Lo decimos juntos? Tú, tu hijo y tu nieto. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a transmitirle ese legado? ¿Quién esperamos que se lo transmita? ¿La maestra de la escuela dominical, que gracias a Dios lo hacen muy bien? ¿Vamos a esperar que se lo transmita el pastor? ¿Vamos a esperar que se lo transmita la maestra o el presidente de turno? Nosotros en nuestros hogares, el mandamiento es tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, oye iglesia de Villa Luz Uriaga, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a decir el versículo 6 y 7 juntos, ¿se animan? ¿Lo leen de ahí? ¿Nos da la vista o les presto el anteojo? Vamos, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Paramos ahí. ¿Dónde estarán? ¿Se anima a señalarse el corazón? Sobre tu corazón. ¿Qué más? Pasamos al versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando. ¿En dónde? En tu casa. ¿En dónde más? En el camino, cuando vamos a la escuela o cuando vamos a otro lado. ¿A dónde más? Al acostarte. Pará que tengo sueño. No, lo que menos quiero es ponerme a hablar con mi hijo. Pero el acostarte es un mandamiento. ¿Qué más? Cuando te levantes, ni loco. No, me levanté apurado, tuve que salir de raje, vos no sabés lo que es. No, 5 minutos con tu hijo, ¿qué más? Deuteronomios 6 y 7, ya está, no sigamos porque no hay más. Pero ¿se entiende lo que quiero decir? No yo, lo que quiere decir la palabra de Dios. Se lo dice al pueblo de Israel y hoy se lo dice a la iglesia de Luz Uriaga. Tenemos un arma para usar, pero también tenemos un legado para dejar. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos están esperando que nosotros les dejemos ese legado. La espada del Espíritu Santo debe estar en nuestras manos, erguida cada día, pero debemos saberla usar. Por eso nos preparamos continuamente en el estudio de la palabra. Y estas palabras las repetirás en todo momento. Si lo quieres resumir, diga en todo momento. Cuando me levanto, cuando me acuesto. No, pero vos no sabés cómo llego a casa. Llego fundido, lo lamento por vos, hermano. Son tus hijos. Me ha pasado... Y sufrí tanto con amigos que me dicen, no, pero yo no le puedo dejarlo, él tiene edad suficiente. No. Mire, le voy a decir un ejemplo que lo he repetido quizás demasiadas veces y yo creo que de acá arriba también lo he dicho. Si mi hijo está en un primer piso o en un segundo piso y el edificio se está incendiando desde la planta baja, yo voy a decir, hijo, si querés bajar, ¿realmente va a hacer eso? ¿O lo va a agarrar de los pelos y lo va a sacar, te tirás del edificio porque si no vas a morir quemado? Yo he visto bomberos sacando a gente de los edificios que no quería salir, lo tiran, toma, pum, agárralo, una camilla abajo que ¡pum! Listo, rebotó, está sano. Pero no hay vuelta, no podemos jugar con la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. Y no, pero que por ahí se enoja, que se enoje. Pero no estoy hablando de un enojo malo, estoy diciendo un enojo que le salva la vida. Un enojo que el día de mañana va a tener la salvación de su alma. Hoy nos tenemos que jugar por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. La espada del Espíritu es un arma, pero también es un legado. Y tenemos que ponernos en la cabeza firme que tenemos que hacer esto.
Nuestros hijos tienen que ser salvos. Yo quiero pelear para que mis hijos y mis nietos sean salvos. Y un día se enojan, sí, claro, se han enojado. Nos han dejado de hablar en casa y llorábamos por los rincones. Pero hoy dicen gracias más a Michi que a mí. Más a mi esposa que a mí. Gracias más. Porque yo era más blando. Yo era más blando para esto. Pero mi esposa era dura. Pero hoy le dicen gracias más. Porque si vos no hubieras hecho eso, yo no sé dónde estaría hoy. Y yo disfruto hoy ver a mis hijos y a mis nietos en la presencia del Señor. Pero eso costó lágrimas también. No estamos dispuestos a llorar por nuestros hijos, no llorar cuando haya un accidente. No esperemos que haya un accidente. No esperemos que se pierdan en la droga o anden en la delincuencia. Hoy es día para que la iglesia se ponga de pie como familia y diga, yo voy a pelear por la salvación de mis hijos. Yo voy a llorar, yo voy a orar. Yo les voy a dejar el legado que es la espada del Espíritu. Aleluya. Debemos ponernos firmes, iglesia. Debemos ponernos firmes. Aleluya. Están con ideologías raras, dan la vida por esas ideologías raras, van y se matan, prenden fuego cosas, te tiran cosas, todo por una ideología rara. Y nosotros sabiendo que está la salvación en juego, ¿qué vamos a hacer por ellos? ¿Y qué vamos a hacer por nosotros? ¿Seguimos durmiendo? ¿Soñando que estamos despiertos? ¿Soñando que caminamos y hablamos? ¿O nos vamos a despertar y vamos a empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Esto es lo que quería decirles. Cuando el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, ¿recuerda a Timoteo, ese joven que fue discípulo de Pablo? Pero Pablo le tenía la confianza a Timoteo. Timoteo, vos sos el que seguís mis pasos, yo a vos te doy todo, a ciegas. Mira, lea las 2 cartas a Timoteo y va a ver que era así. Pablo lo requería. En 2 Timoteo 1:5, Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida, una fe sincera, una fe real, una fe realmente sana. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿De dónde traía esa fe? ¿De dónde traía esa fe Timoteo? ¿De dónde? ¿De su abuela? ¿De su madre? ¿Qué hicieron su abuela y su madre? Le transmitieron esa fe. Y usted ve que Timoteo marcó los pasos de la iglesia en ese tiempo. ¿Por qué? Porque una madre y una abuela se pusieron firmes en enseñarle lo que era la verdadera fe. Una fe no fingida. Eso es lo que debemos transmitir. Y después en 2 Timoteo también, capítulo 3, 14 y 15, dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y el 15 dice, y que desde la niñez, ¿desde cuándo? Desde la niñez. No voy a esperar que crezca para que no. Cuando aprenda a hablar, dígale que cante los coritos. Dígale que aplauda, que levante las manos. Cuando está en la iglesia, dígale. Entonces, ¿qué pasa? Ellos maman todo eso desde chiquito. ¿Por qué tienen que aprender lo que le dicen en otro lado, en la calle o en otros lados, y no aprender lo que es una vida sana en el Señor? Ellos están necesitando que padres y abuelos se pongan las pilas y realmente nos despertemos y digamos, estaba soñando y no me di cuenta. Nos despertemos y que esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sea una cosa viva y eficaz en cada uno de nosotros. Ellos necesitan que le transmitamos ese legado. Un legado que no va a estar enfermo ni contaminado. Un legado que va a ser sano, donde la palabra de Dios va a ser una fe no fingida. Como hicieron Loida y Eunice. Entonces, eso es lo que tenemos que transmitir nosotros. Hermanos, les dejo el desafío. Vamos a seguir firme la palabra del Señor. Si estábamos medio dormidos y nos costaba, ¿cómo costó hoy salir de abajo de la frazada? ¿Cómo costó? Hoy me tocó trabajar y me costó salir de abajo de la frazada y apaga el despertador, pero yo sé que 5 minutos más, entonces uno saca la frazada y sale. Bueno, así hagamos. Porque se queda 5 minutos más y dice, mañana me despierto. No se va a despertar mañana, va a seguir durmiendo y ni cuenta se va a dar. Va a seguir caminando y hablando y va a seguir dormido. Despiértese hoy. Dígale al Señor, Señor, yo quiero despertarme. Yo quiero usar la palabra de verdad. Yo quiero esa fe no fingida. Quiero dejarle ese legado a mis hijos y a mis nietos. Yo quiero algo más que
un ritual de iglesia. No, yo no quiero un ritual de iglesia. Yo vengo a la iglesia a compartir todo lo que el Señor me dio. No vengo a buscar, a ver, me voy a reponer fuerzas para tirar una semana más. No, cada día en oración, en ayuno, como hacemos los jueves, cada día buscando del Señor, debemos estar leyendo su palabra. Ahí es donde nos alimentamos, ahí es donde tomamos fuerza y venimos los domingos, hermano, ¿cómo andás? Y le damos fuerza al hermano que tiene al lado. No es lo mismo prender un asado con un montón de brasa que prender un asado con 3 maderas prendidas a fuego, ¿o no? Los que hacen asado, pone 3 maderas prendidas a fuego y qué piola, en 2 minutos lo prendiste. Eso tiene que ser la iglesia. Venimos como ceniza a esperar que nos prendan fuego. No, yo tengo que ser una madera encendida. Me ponen ahí, ya prendí el carbón, en 2 minutos hicimos el asado y nos gozamos y tenemos una reunión que de entrada fue fuego, fuego, fuego y fuego del Espíritu Santo. ¿O no queremos eso? Queremos eso, pero yo vengo haciendo brasa a tomar fuerza. No, yo tengo que ser una madera encendida y vengo a prender fuego a los demás. A eso tengo que venir a la iglesia. Entonces, no vengo dormido, vengo despierto. A ver, ¿a quién hay que encender? Che, ¿qué te pasa esa cara? Vamos, vamos, levantá la mano, canta, vamos. Eso es la iglesia encendida. La espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, es nuestra arma y es nuestro legado. Los desafío a que hoy la tomemos en serio. Que hoy la palabra del Señor pueda hacer esa obra en cada uno de nosotros. Y esta palabra preciosa haga su obra en nosotros primeramente. Y a través de nuestras vidas, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan disfrutar de lo que es confiar en el Creador de los cielos y de la tierra, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese Dios que nunca los va a defraudar. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a estar orando al Señor. La espada del Espíritu. Arma y legado. Así es el título de la palabra. Lo tendría que haber dicho al principio, ¿no? Señor, te damos tantas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque has hecho tu obra en cada uno de nosotros. Gracias porque nos has dejado la espada del Espíritu, que es tu palabra. Gracias, Señor, porque es arma de defensa y arma de ataque. Gracias, Señor, porque también es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Ayúdanos en este día, Señor, que como iglesia tuya podamos estar bien atentos, despiertos a lo que tu palabra nos habla. Que el Espíritu Santo realmente esté tratando con cada uno de nosotros. Que podamos interpretar lo que vos realmente quisiste hablarnos, que podamos interpretar lo que el Espíritu Santo está queriendo decir a nuestras vidas. Líbranos, oh Dios, de hacer una interpretación privada de tu palabra. Líbranos, Señor, de querer interpretar las cosas a nuestra manera y guárdanos en ti para que podamos interpretar lo que vos realmente querés hablarnos. No solo interpretar, sino practicar, Señor, y transmitir tu palabra tal cual vos nos hablás cada día. Gracias te damos, muchísimas gracias, Señor, por cada cosa que estás haciendo en nuestras vidas. Obra en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Ayúdanos a ser portadores de este legado precioso que nos has dejado. Señor, obra, te lo ruego, en cada familia, en cada corazón. Obra, Señor, en una manera especial en esta noche. Te lo rogamos y también te lo agradecemos porque creemos que lo estás haciendo ahora en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.